¿Cómo están? ¿Cómo están mi gente? Les saluda Rialdo Shepherd y bienvenidos nuevamente a mi canal. Esta vez les traigo otro tutorial de FL Studio para aquellos productores que están iniciando en producir música y sobre todo música electrónica. Y esta vez les traigo un tutorial de cómo utilizar o cómo hacer automations. Ok, ahorita mismo estoy trabajando en una melodía para un track que estoy haciendo. Ok, sin embargo, a lo largo de este track, como pueden ver, han pasado bastantes eventos en el cual yo quiero que el track vaya cambiando y que no sea monótono, el cual es la primera razón por la cual hacemos automation, es para ir cambiando y que el track no sea lo mismo. Entonces básicamente yo quiero ir cambiando esta melodía para que, por ejemplo, vaya cambiándole el filtro, les puedo hacer cualquier tipo de arreglos, por ejemplo, el filtro. Sin embargo, ¿cómo puedo hacer para que esto quede plasmado ya en el track sin tener que estarlo tocando a cada rato? Bien, para eso sirve el automation. Entonces lo que vamos a hacer, venimos al sintetizador, que es este, que es el Silent, que es un sintetizador que no es del FL Studio. Y básicamente lo que hago es que le digo que quiero hacerle un automation clip. ¿Cómo hacer esto? Pues cuando es un sintetizador que no es del FL Studio, lo que tienes que hacer es agarrar un potenciómetro cualquiera, lo tocas y luego tienes que venirte aquí al menú y seleccionar Browse Parameters. ¿Ok? Lo que él va a hacer es que va a buscar todos los parámetros de este sintetizador, todos los potenciómetros que están aquí, todos los niveles, los efectos y los demás, van a estar aquí a tu izquierda. Sin embargo, el que tú tocaste se va a echar un poquito hacia la derecha, como para que sepas que ese es el que tú tocaste de último. Entonces aquí sí puedes darle botón derecho y puedes decirle Create Automation Clip. Bien, entonces si vamos de vuelta al playlist, nos vamos a dar cuenta que existe ahora esta onda del evento del cutoff del filtro. Sin embargo, si te das cuenta, me está mostrando todo eso a lo largo de toda la pista, esta que está aquí. Pero eso es exactamente lo que no quería. Si bien es cierto, lo que yo tengo que hacer es solamente hacer esto, pero solamente para el área donde quiero hacer la automatización. Bien, entonces lo que voy a hacer es que voy a quitar ese automation y voy entonces a la parte donde solamente quiero hacer el automation y tengo que seleccionar solamente esa área. Y ahora volvemos a hacer lo mismo. Quitar esto, entro al sintetizador y luego entonces hacer lo mismo. Toco el potenciómetro que quiero, Browse Parameters, aquí está, le doy right click y luego entonces le digo Create Automation Clip. Y ahora la diferencia va a ser que él creó solamente ese evento en la selección del playlist donde lo hice. Ok, ahora si le doy play va a sonar exactamente igual porque no he hecho nada. ¿Ven? Voy a habilitar esto. Para poder entonces hacer cualquier tipo de automation, tengo que crear puntos dentro de ese evento. ¿Cómo lo hago? Con el botón derecho creo un punto aquí. Puedo crear otro punto acá. Y entonces puedo irlo subiendo. Puedo crear más puntos. Y puedo manipularlo como yo quiera. Si lo hago de esta manera, le doy play. ¿Ven? Entonces estos son los puntos de los eventos, y estos que están en el medio, que son un poco más pequeños, son para crear la tensión de esos eventos, para que entre más suave, para que salga más suave, más duro, o como ustedes deseen, y ustedes pueden manipularlo de esa manera. ¿Ok? Ustedes pueden realizar cualquier tipo de automatizaciones, no solamente para filtros, también lo pueden hacer para paneos, también lo pueden hacer para volúmenes o lo que ustedes quieran. Si queremos hacer una automatización para volúmenes, por ejemplo, podríamos hacerlo de muchas formas. Podríamos hacerlo en el volumen del mismo sintetizador, ¿verdad? En este caso sería aquí. Podemos hacer lo mismo con Browse Parameters, o también lo podríamos hacer desde aquí mismo, que es el track del canal, o también lo podríamos hacer del mixer. A mí me gusta mucho más hacerlo en el mixer. En verdad lo pueden hacer como ustedes decidan, dependiendo de cómo están elaborando su track.
Vamos a suponer que quieren hacerlo para el volumen. Recuerden, tienen que seleccionar el lugar, si no va a hacerle la automatización a lo largo de todo el track. Entonces, si quieren hacer volúmenes, se vienen al mixer. En este caso, ese instrumento lo tengo en el canal 5 del mixer. En el volumen le doy, en el slider del volumen le doy botón derecho y le digo Create Automation Clip. Se van a dar cuenta entonces que se creó este automation de aquí. Voy a quitarle el mute. Y entonces puedo jugar con el volumen como yo quiera. Como no quiero que se me afecte toda la canción, entonces tengo que regresarlo al punto de inicio. Copio el valor del primer punto y lo pongo en este tercer punto para que sea exactamente igual. Puedo cambiar también, voy a hacerle más puntos. ¿Ok? Ahora también hay otra manera de hacer automations en FL Studio que no se utiliza automation clips. También lo puedes hacer de una manera bastante manual. De este modo tú puedes hacer un automation manualmente tanto en tu controlador como en tu secuenciador de modo grabación. Se los muestro. Ok, en este método automation manual también es bastante sencillo, un par de clics más, pero básicamente es lo mismo. E inclusive hasta mejor en cualquier caso que tú quieras hacerlo mucho más manual y que quieras manipularlo de otra manera. Entonces tendrías que utilizar este botón de aquí, que es el botón de grabar. Tendrías que tocar entonces este botón y vas a ver que tienes varias opciones. Tienes grabar audio, pero que va a ir dentro del Edison Audio Editor del FL Studio. También grabar audio, pero se va a poner en el playlist acá afuera. También puedes grabar notas y automatizaciones, o puedes grabar simplemente lo que sea. En este caso, como queremos hacer una automatización, vamos a seleccionar la tercera opción. Una vez lo hagas no va a pasar nada, sin embargo te vas a dar cuenta que va a estar este botón de record prendido. Entonces, seleccionas entonces lo que quieres, tu sintetizador, en este caso el mismo, y cuando le des play, él va a tocar los 4 clics del metrónomo para indicarte cuándo va a empezar a grabar. ¿Ok? Tienes que estar seguro que es lo que vas a hacer. En este caso lo que quiero hacer, voy a subir, en vez de hacerlo del filtro, voy a subir un poco el release y voy a bajarlo nuevamente y manipularlo de esa manera. Vamos a de repente expandir un poquito más la selección hasta acá. Ok, entonces me voy al silent y vamos a manipular el release. Le doy play, viene el metrónomo. Una vez termine la selección, porque ese fue el tiempo que tú seleccionaste, va a terminar entonces la grabación. Esto ya la puedes quitar. Te vas a dar cuenta entonces que en el track donde está la melodía vas a ver entonces algo que está detrás, como un fondo, que es básicamente la forma del evento, de la onda, de la automatización, si se puede decir así, de todo lo que hiciste. ¿Ok? Entonces ya eso queda grabado. Si te das cuenta, eso va a estar grabado en el tiempo de selección que tuviste por todo tu track, a menos que tú lo cambies. Entonces básicamente tú puedes decir, ok, pues está bien, pero yo lo quiero cambiar un poco, no me gusta mucho cómo suena. Lo que tienes que hacer es irte al mismo piano roll y te vas a dar cuenta que aquí, bueno, están tus notas como tú las seleccionaste en el piano roll, y acá abajo están los niveles, en este caso de velocidad. Recuerda que velocidad significa el volumen. Si tienes a tu izquierda vas a ver el control, el menú. Entonces tú puedes seleccionar tanto el paneo como el release, como el aftertouch, como muchas otras cosas más. Pero acá abajo sale control de patterns y exactamente hay uno que se llama silent, que es el que nosotros hicimos como automation. Si quieres seleccionarlo, entonces aquí vas a ver entonces la onda que te fijabas en el playlist. Esto lo puedes manipular a tu modo. ¿Cómo? Con el botón izquierdo, o sea clic, y tú puedes manipularlo como te guste. Si quieres que sea un poco más largo y demás. Eso es, presionas el botón izquierdo y lo dejas presionado para hacer los cambios. Si quieres hacer punto por punto, es solamente un solo clic. El botón derecho lo que hace es que, y lo dejas presionado, te va a hacer entonces el patrón, pero de forma perfecta. O sea, no va a ser así con estos picos, sino que va a ser de una manera perfecta. Una vez que lo sueltas, si quieres ponerte acá para que empiece en otro lado,
y luego te vas con los clics normales y es como tú quieras. Entonces este tipo de automation es para realizar los automations de manera completamente manual y que sean más exactos a que si lo haces afuera en el track dentro del playlist. ¿Ok? Y vas a ver entonces que efectivamente se ha afectado la onda de los eventos del automation. Y así es como se hace entonces un automation manual. Y bien, espero que les haya gustado esta forma de hacer automation. FL Studio es muy versátil a la hora de hacer automations, así que rellenen su canción de automations. Recuerden que esto es muy bueno para si quieres hacer que tu track suene diferente, que vayas cambiándole cosas, que vayas añadiendo filtros. Recuerda que también puedes hacer lo mismo con paneos, con volumen, puedes hacer esto con efectos. Automation, prácticamente tu proyecto está para que juegues con él y que puedas cambiarlo y no sea monótono, que es la razón principal que hacemos automation, sobre todo en música electrónica. Así que bueno, espero que te haya gustado. Si te gustó el video, dame un like. Si te encantó, yo sigo subiendo videos de tutoriales en FL Studio. Si eres un productor nuevo y quieres saber esos tips, pues suscríbete al canal. Y más nada, pues espero que le haya gustado y nos vemos en el siguiente tutorial. Chao.